Bisturí Gasa, sí. en la intimidad con el profesor Fernando Marco. Bienvenido, prof. Buenos días. ¿No es tu primera vez en Entre Traumas? No, es la segunda. Es la segunda. Sí. Te pillamos un poco afónico, pero nos va a dar para los 15-20 minutos. Voy a darlo todo. Mira, ayer estábamos hablando de cómo empezar este podcast contigo y dijimos, leemos el currículum. No, vamos a hacer un resumen tipo telegrama, ¿vale? Presidente SECOT, presidente AO, director médico, jefe de servicio, miembro de la Real Academia de Medicina, catedrático, motero, defensor de su gente, defensor de la sanidad pública, padre y abuelo. ¿Qué te parece? Pues mira, de esos títulos, una precisión que es académico correspondiente, que si no luego me regañan, que todos son muy celosos de su condición, ya sabes que hay de número correspondiente, y luego la segunda precisión es simplemente la alegría de ser abuelo primerizo de un nieto de 5 meses y habiendo sido padre de 2 hijas, pues con las esperanzas de poder llevar a alguien al fútbol. Wow. Claro. En breve. Abuelo primerizo. Esto Sí, suena sí. como impactante. Abuelo de Tomás. ¿Cuál de esas cosas que hemos mencionado dirías que es la que menos te esperabas que te llegase así, fuera aparte la de padre y abuelo, de todos esos títulos? ¿Cuál es la que dirías? Yo esto no sabía que iba a ocurrir. Digamos, en la vida profesional, Sí, sí. pues mira, yo he de decir que no es porque el resultado ha sido, como ha sido el fruto de una larga carrera, realmente no puedo decir que nada me haya sorprendido mucho. No lo digo ni con soberbia, ni con nada de prepotencia, simplemente que, y probablemente luego tengamos oportunidad de comentar, en la vida vas trabajando, vas llenando tu mochila y cuando surgen las oportunidades ahí estás. Así que, bueno, puedo decir que he tenido fortuna de que me coincidieran los tiempos, las situaciones, pero más allá de eso, pues ha sido una carrera un poco organizada. Sorprendente además que naces en tu hospital y llegas a el matiz de la cumbre, porque una dirección médica es el que toma las decisiones, entre comillas, pero para mí no es la cumbre, en el mismo hospital. Fernando, cuéntanos eso, ¿cómo puede ser? Bueno, yo no estudié allí, fui a hacer la residencia. El Clínico es un hospital particular, es un hospital que tiene unos vestigios universitarios muy potentes. Entonces, lo primero te permite, al estar al lado de la Facultad de Medicina y haber tenido relación con ella, pues te permite de una manera bastante natural seguir la carrera universitaria si quieres. Eso te facilita muchas cosas en ese sentido. Y en el sentido de la dirección médica, bueno, tradicionalmente, de nuevo por las características del hospital, se pedía mucho en aquella época que fuera un profesor numerario el que ejerciera una dirección médica que tenía un poco de parte de representativa. Entonces, bueno, en un momento dado de mi carrera coincidió, era la 3ª vez que me lo pedían. No es nada que me hiciera pasarlo bien. El único mechón blanco que tengo de mi historia me salió siendo director médico y por lo tanto terminé mi etapa requerida muy felizmente y sin haber tenido un disgusto importante. Por lo tanto, yo estoy muy contento, aprendí mucho, lo hice lo mejor que pude, fui leal con la institución y con mis compañeros, pero ese nivel de gestión desde luego no es lo que me entusiasma. Si te gustan los pacientes y los quirófanos es difícil, porque no costó a dejar compaginar. Y de hecho pude compaginarlo dejando agujeros en mis labores de dirección médica, pero seguí operando y viendo pacientes en cuanto me dejaban escaparme. Pero tú tienes una visión privilegiada desde los inicios hasta ahora de cómo ha ido evolucionando la sanidad pública en este país. Como decía Lina en tu presentación, eres un amante de la sanidad pública. Cuéntanos de dónde estabas a dónde estás, qué cosas crees que deberían haber pasado diferentes o que pudieras desde dónde estabas o dónde estamos. Bueno, a lo largo de mi carrera profesional la sanidad pública ha sufrido una transformación importante que ha ido en línea, en paralelo con los cambios políticos, ¿no? Desde la disolución del Sistema Nacional de Salud a la aparición de las transferencias con las autonomías.
A partir de ahí, cosas que han pasado beneficiosas, pues yo creo que se ha profesionalizado en parte la gestión a nivel tanto de los servicios autonómicos de salud como probablemente también, de nuevo, más allá de esas direcciones médicas que quizás yo pude representar en un momento más tradicionales, ahora ya contamos con directivos que son mucho más competentes, más preparados y que ejercen una gestión mucho más profesional. Si me dices cosas que echo de menos, yo creo que la renovación en la gestión debería haber alcanzado a las estructuras asistenciales puras, es decir, a los servicios, a los institutos que representan los conglomerados de los servicios, a las unidades, porque realmente ahí jugamos todavía con los billetes del Monopoly, no tenemos una gestión real de nuestros presupuestos, de cómo gestionamos, ni tampoco de las plantillas. Las plantillas orgánicas son absolutamente rígidas, muy difíciles de cambiar. Los servicios son elementos vivos, la asistencia es viva, entonces las plantillas de uno y otro servicio, las estructuras no pueden ser estancas, y ese nivel de autonomía en la gestión yo lo echo mucho de menos. Sí, sí. Sí, sí. Un servicio de traumatología es una pyme, es una empresa Totalmente. con 50 o 60 personas como profesionales facultativos a las que rodea un conglomerado de administrativos, personal sanitario y no sanitario. Todo eso debería funcionar de una manera más uniforme y no todavía etiquetado con dirección de enfermería, dirección de gestión, dirección médica. Y eso yo creo que esa fase debería llegar. Fernando, tú tienes fama de ser muy buen jefe y eres un jefe muy querido por tu gente. Yo creo que... ¡Qué sorpresa! Yo creo que lo sabes, pero quería preguntarte, ahora siempre tenemos la titulitis de siempre, ¿no? De hay que hacer el máster de gestión, el máster de IA, el máster de calidad, el máster... ¿Cuánto hay para liderar un grupo humano tan grande como el que tú tienes en el clínico? ¿Cuánto hay de necesito una formación previa y cuánto hay de algo, no sé si decir innato o con experiencia en otras cosas? Porque claro, tú tienes como muchas ramas, ¿no? Y te relacionas con mucha gente. O sea, ¿cuánto hay de necesitar una formación y cuánto hay de algo propio para saber llevar un grupo humano? Para ejercer una jefatura. Yo creo que son puestos muy duros, lo digo en serio, y así lo reconozco y estimo mucho a mis compañeros, los jefes de servicio. Hoy en día, normalmente, nuestra labor fundamental es que la labor de asistencia a los pacientes se ejerza de la mejor manera y con la mayor calidad, tanto para ellos como para lo que es el trabajo de nuestros profesionales. Y eso es un día a día que es muy difícil. Yo creo que para ser un jefe de servicio, sea bueno, si es que soy bueno, estoy muy contento, ya con eso ya me voy más feliz a casa hoy. Se necesita primero un bagaje de formación, haber visto muchas cosas. Yo en ese sentido es verdad que soy un privilegiado. Haber ejercido una dirección médica me ha dado mucha visión de ese escalón superior que a veces es invisible para los jefes de servicio. Yo siempre digo, cuando tú vas a una reunión con alguien que es o tu par o tu superior, los datos los tienes que llevar tú, porque si no los va a llevar él. Entonces, el control de los datos, de tu gestión, para poder plantear innovación, retos, demandas, tanto de plantilla como recursos, ese lo tienes que conocer. En parte es fruto de la experiencia y en parte es verdad que es fruto de la formación. Yo es verdad que me formé dentro de lo posible también en gestión para por lo menos hablar el mismo lenguaje que los gestores. Y luego ya tiene una parte emocional importante que es, no es por ponernos medallas ni demás. Yo creo que tienes que pensar en la gente con la que trabajas y la única forma de que el equipo vaya bien es que todo el mundo trabaje en las mejores condiciones. Y cuando hay que defenderlos y cuando hay que poner orden, pues hay que hacerlo. Y finalmente, pues yo creo que un jefe de servicio, que a veces es muy difícil, tiene que seguir ejerciendo una parte asistencial. Esos conceptos del autoritas y la potestas, esas dos cosas no se dan con la chapa, las tienes que tener engranadas y eso a veces es muy difícil. Sí. Coordinar lo que dices con lo que haces es la única manera. Alinear, lo mejor dicho, en que la gente te siga de manera ciega como te siguen a ti, y allende los mares llega tanto hacia allí como hacia Cataluña tu liderazgo
absolutamente capital en los diferentes roles que has, roles o ubicaciones que has tenido a lo largo de tu vida. Quirófano, aulas y formación, investigación, laboratorio. ¿Cómo las sitúas en tu vida? ¿Qué importancia das en este momento? ¿Qué consejo darías a la gente que le gustaría no seguir tus pasos? Porque al final, bueno, tú marcas un camino y evidentemente les gustaría seguirlo, pero las capacidades son las que son, como los Fernando. O sea, claro, exige dedicación y renuncia. No lo digo eso como una especie de sacerdocio, tarea religiosa, pero es verdad que en esta profesión, si quieres alcanzar unas metas, nadie te las va a regalar. Entonces, desde el principio tienes que dedicar tu tiempo y tu esfuerzo a las diferentes facetas que conforman lo que es un verdadero profesional. Y eso no hay otra forma de hacerlo. Es decir, ser honesto contigo mismo. Si vas a renunciar, no todo el mundo tiene que hacer una investigación destacada o desarrollada. Si renuncias a eso, pues poderte centrar en otras áreas. Si vas a seguir carreras como las que yo he seguido, que exigen construir casi un trípode de docencia, asistencia e investigación, pues le tienes que dedicar mucho tiempo y desgraciadamente a veces tienes que renunciar a otras cosas. Yo lo que quiero decir es que la vida pasa muy rápido. En el periodo en que terminas la residencia, terminas con 31 años y cuando te das cuenta y estás un poco estabilizado, tienes 40. Y a los 40 te cuesta mucho esfuerzo ponerte a cambiar la mirada. Entonces, esa primera década después de terminar la residencia para mí es fundamental. Y yo, de hecho, a la gente que está conmigo los torturo un poco con determinadas cosas para que no aflojen esos 10 años que pasan muy rápido. Sí, además son años que decías claves productivos. Exacto, en la vida profesional, pero a veces se mezclan, evidentemente, con la vida personal. Claro. ¿Y alguno de estos tres crees que tiene como una visión de traumatólogo, tiene un aporte diferencial respecto al resto de estos tres que has dicho, investigación, o va más con las características de cada uno? No, yo creo que tú tienes que ser un profesional competente y estar metido en el quirófano y pasarlo igual de mal que lo pasan tus compañeros y sufrir con tus pacientes. Y eso para mí es el elemento número uno. Sin ese, lo único que tenemos es falsos popes o estas figuras que al final no llaman al respeto ni al afecto de la gente, y de eso lamentablemente pues la historia está llena de gente que tiene más fachada que contenido. Entonces para mí lo primero es completar, ser un buen profesional, y a partir de ahí el tiempo que te quede libre, como decía la canción de María de los Praderas, si te es posible dedicarlo a mí, pues en este caso si te es posible dedicarlo a la parte de investigación y de producción científica y demás. Yo sé que es muy difícil, pero de nuevo son esa década en la que te tienes que definir. Yo sé que tienes mucha dedicación con los residentes y que de hecho creo que tenéis unas sesiones, creo que son prontito, ¿no? Si son 7:30 o... Sí. Y que tú vas allí, estás muy encima, no sé si son todos los días o... Sí, no, 2 días a la semana que tienen que venir antes del comienzo de su horario. Yo creo que no sé si lo hacen con agrado o no, pero desde luego no protestan y funciona. Sí, funciona. Y yo creo que son conscientes de la necesidad de completar su labor asistencial pura con el estudio y la formación, que a veces, pues, si no se descuida. Y yo estoy muy orgulloso de ellos, y ahí estamos un par de veces a la semana fuera de horario, y las que haga falta con ellos, y yo creo que forma parte del poco del éxito de lo bien que creo que salen hoy en día los especialistas en el programa MIR. Me acuerdo que una vez en un curso que estuvimos, que coincidimos, habíamos hablado de unos libros que les mandábamos leer a veces a los residentes. No sé si tú tienes uno en concreto para recomendarles, porque nos escuchan muchos y a veces hay libros que no son de traumatología, pero que nos van a ayudar en nuestra vida profesional. Sí. ¿Y puedes recomendarles uno o dos? Bueno, yo les regalo siempre, me dan una foto de ellos vestidos de traje el primer día que vienen al hospital, que siempre me dicen la comisión de docencia, tus residentes son los más elegantes de la promoción. Digo, pero es que esto no es una casualidad, y siempre les hacemos una foto para que se vean 5 años después. Se lo cambio por un libro.
Yo les he regalado un poco de todo. El que más me gusta está escrito por un cirujano ortopédico, un traumatólogo más especialista en la mano australiano, y se llama Surgery the Ultimate Placebo, se llama Cirugía el último placebo, el placebo definitivo, y nos habla un poco de las características de lo que es digamos, el poder que tiene la cirugía, tanto para el cirujano como el paciente, y tiene cosas muy interesantes, como el paciente, una vez tomada la decisión quirúrgica, pues quiere que esta no fracase, y contesta con esas frases de, bueno, me sigue doliendo, pero ya no como antes, doctor, o sea, de otra manera, para que no se disguste ni él por haber tomado la decisión ni el cirujano. Y como los cirujanos a veces, en paralelo con lo que es la introducción de un fármaco que exige ensayo fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, diseñamos una operación, la llevamos a un congreso, la presentamos, nos hemos revisado nosotros nuestros propios pacientes, decimos que nos va muy bien, y al año siguiente cuando un colega nos dice, bueno, yo hice lo mismo y no me ha ido, también dices, pero si yo eso ya no lo hago. Por lo tanto, a veces tenemos que tener cuidado con el poder de la cirugía para definir un poco lo que es la vida de los pacientes. Yo creo que es un libro bastante entretenido de leer, sí. Y hablando de la cirugía, en algún momento de tu vida decides dedicarte a la extremidad superior, al hombro en concreto. Sí. ¿Y por qué? Pues, y no al pie, que está muy bien. Claro, pues yo empecé a hacer un poco de artroscopia, o bastante, porque la artroscopia no estaba desarrollada en el clínico, que íbamos un poco por detrás. Y en ese momento apareció la articulación del hombro, que no tenía ni tecnología, pero no tenía tampoco ni conocimiento real de lo que era esa articulación. Y por lo tanto me interesó como un campo que estaba por definir, de nuevo, tanto conceptualmente como tecnológicamente. Y ahí, como dicen los ingleses, struck gold, ¿no? Pues toqué oro, porque estaba allí para acoger, para mí, para otros muchos de mi generación. Yo me acuerdo en los años inicios de los 2000, le dije a mi jefe, ¿qué te parecería si pongo una consulta de hombro? Y a ver qué tal un día a la semana. Y dice, ponla, si no te va bien, la cierras y ya está. Entonces, bueno, pues eso fueron los inicios. Y la verdad es que el hombro ha sido una articulación maravillosa por descubrir, y que me ha acompañado, al igual que a otros colegas, el desarrollo tecnológico y del conocimiento. Así que ahí sí que tuve suerte, puedo decir, sí. Ahora estás como también metiéndote mucho, bueno, ahora digo, o sea, ya hace tiempo, en el tema de ortobiología, ¿no? Regeneración ósea, cartilaginosa, factores de crecimiento, células madre, ingeniería tisular. ¿Te preocupa que todo este tema se convierta en un producto de marketing antes de tener la suficiente evidencia? O sea, ¿cuánto hay ahí de falsos profetas? Yo te diría que así como el hombro fue el descubrimiento, la ortobiología ha sido lo que más me ha defraudado a mí de mi trayectoria profesional. Yo esperaba que el siglo XXI nos diera una ortobiología que resolviera muchos problemas, y aún estamos por descubrir. Hay una película de Buñuel que se llama El discreto encanto de la burguesía, de los años 70. Yo diría que es el discreto desencanto de la ortobiología, a la que muchos profesionales como yo nos hemos enfrentado. Y yo creo que es que nuestra capacidad de regular los procesos biológicos todavía está muy lejana de alcanzar. Nosotros ya hemos identificado factores que intervienen en los procesos de reparación biológicos. Estamos aprendiendo a determinar las dosis y las características, con lo difícil que es y la variabilidad individual de cómo aplicar eso, pero sin embargo un proceso biológico es un proceso alargado en el tiempo, y nosotros lo único que hacemos es lanzar bombas de dosis masivas en determinados momentos de ese proceso largo, y que necesita mucha variabilidad en todos los factores reguladores, y eso todavía no lo sabemos hacer. Probablemente el hueso es un tejido mucho más adecuado, y ahí hemos triunfado un poco, pero desde luego un tejido tan duro y difícil como el cartílago articular, desde los tiempos en el siglo XVII de los hermanos Hunter, ya decía que el cartílago era un elemento problemático, y una vez que se destruía nunca se recuperaba, y sigue siendo verdad. Y los tendones, 3/4 de lo mismo. Así que yo diría que en el hueso hemos avanzado un poco, cartílago y tendones estamos fatal. Y siempre pienso, y no me quiero alargar mucho, perdonad, que dentro de unos cuantos cientos de años o miles, cuando descubran nuestras necrópolis y vean que están llenas de hierros, dirán, qué bestias eran estos hombres. Es que vamos a llegar a Marte y todavía no podemos fabricar cartílago. Exactamente. O sea, es que es fuerte. Es un final de capítulo brutal, pero no es que nos podemos ir al medio sin hacerte una pregunta. Venga. Final, que es,
¿qué es lo que te hace ilusión cada vez que entras en tu hospital, en tu quirófano? ¿Qué es aquello que te mueve todavía a vivir no esperando una jubilación, sino esperando pues hoy es un día más? Sí, yo paso 2 momentos buenísimos en la semana. Uno, la hora que doy de clase a los pregrados o 2 horas los viernes, siempre les digo que es mi mejor hora y la verdad es que disfruto mucho. Y luego el tiempo que estoy en el quirófano solo con mi equipo, sin intervenciones externas y que disfrutamos de lo que es sacar adelante los problemas del día a día. Así que yo sigo siendo muy feliz en el quirófano, en la enseñanza de los alumnos, y trato de resolver lo mejor que puedo los problemas del día a día de la gestión de un servicio o asistencia. Fernando, ya, esa era la penúltima, esta es la última. Todos tenemos nuestro pequeño oráculo de personas a las que preguntamos, puede ser 1, 2, cuando no sabemos qué hacer con un caso, cuando se nos ha ido un caso, no nos va tan bien como esperábamos. Tú todavía estás... O sea, eso ya ha pasado. ¿Todavía hay alguien a quien tú consultes algún caso? ¿O tú ahora mismo estás en una fase de creo que puedo resolver todo? No. Yo qué va, yo no llega, consulto eso mucha no gente. va a llegar. Sí. Lo primero yo consulto todo, porque yo creo que es la esencia de aprender y mejorar, y no se me caen los anillos. Eso no lo digo como una pose, es que es lo que debemos hacer. Yo consulto desde luego con toda la gente que me rodea, cada uno de ellos experto ya en un área específica, y en la patología del hombro y codo es un área en la que nos consultamos mucho entre nosotros, y no, de nuevo, no nos duelen prendas, y nos escribimos y nos contamos y nos contestamos, y yo creo que es la única manera de avanzar. Yo creo que esa cerrazón de guardárselo para uno mismo es la mejor receta para el fracaso. Amigas y amigos, si alguien quiere saber lo que es la autoritas, volveros a escuchar este capítulo. Fernando Marco es la autoritas, una persona que a lo largo de su vida ha llegado a este punto, con la edad que tiene, en el punto en que está de su vida, decir que sigue consultando con sus compañeros. Es un cierre magnífico, Fernando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros dos. Muchísimas gracias. Un placer de haberme convocado aquí. No. Gracias. Como siempre dice Alfonso, a veces para seguir hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Traumas.